This call is now being recorded. Ok, hoy sí. Bien, entonces vamos a arrancar el tema de ahora, el tema de la identidad. Básicamente basado en mi artículo, La dinámica de las identidades en El Salvador. Y eso es lo que vamos a discutir. Dios. Bien, todos están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí. Va, perfecto. Entonces el tema de ahora es la dinámica de las identidades en El Salvador, que eso es lo que vamos a... Hemos estado en clase discutiendo precisamente el concepto de identidad. Y si algo hemos resaltado es el hecho de que la identidad cultural no es un fenómeno puramente cultural, ¿verdad? Es decir, mucha gente utiliza el concepto de identidad, pero la verdad es que no sabe realmente de lo que está hablando. Y muchas críticas que se hacen hacia la identidad es precisamente por el desconocimiento que hay del fenómeno de la identidad. Buena parte de las críticas se hacen hacia la teoría folclorista, hacia la antropología folclorista, como que si el folclorismo fuera la única forma de entender la identidad. La identidad es un fenómeno complejo que, como hemos dicho, tiene que ver en las relaciones sociales que construyen la oposición y el conflicto entre nosotros y los otros. Eso es lo que vamos a discutir pues en esta clase el día de hoy. Bien, una cosa son los discursos explícitos sobre la identidad y otro el sentido profundo de la identidad. Y en ese sentido hacemos la oposición entre las racionalizaciones conscientes y el pensamiento preconsciente. En realidad la identidad está más hacia el pensamiento preconsciente que hacia las realizaciones conscientes. Como lo hemos visto en clase, en realidad tenemos tres niveles que hay que tomar en cuenta. El nivel inconsciente, que ahí nos ascribimos a Levi-Strauss. El inconsciente colectivo tiene que ver con relaciones de asociación y de oposición, ¿verdad? Son relaciones de asociación y oposición las que constituyen un todo estructurado en donde la relación entre las partes es más importante que las partes en sí mismas. Entonces, el inconsciente lo reservamos para una relación abstracta de asociación o de oposición. El consciente, el pensamiento consciente, son los discursos y las acciones explícitas, es decir, aquellas que podemos captar a través de nuestros sentidos, ¿verdad? Aquellas que podemos captar a través de nuestros sentidos, ya sea a través de la vista, a través de los oídos, a través del tacto también, de la piel, son los que captamos a través de los sentidos. Pero más allá de esas realizaciones conscientes, más allá de esas acciones y de ese discurso consciente explícito, están los valores y normas sociales que orientan la vida diaria de los individuos. Nos estamos refiriendo sobre todo a los valores y normas sociales consuetudinarios, es decir, aquellos que realmente gobiernan la vida social cotidiana de los individuos.
En los valores y las normas sociales hay dos niveles, los valores y normas sociales ideales, y esos están más a nivel de las racionalizaciones conscientes, del pensamiento consciente, mientras que los valores y normas sociales consuetudinarios, aquellos que orientan la vida diaria de los individuos, están más a nivel del pensamiento preconsciente. Por supuesto que entre el pensamiento consciente y el pensamiento preconsciente hay una relación dialéctica, ¿verdad? Hay una relación dialéctica y el pensamiento consciente también va penetrando en el pensamiento preconsciente. Por ejemplo, la democracia puede ser un valor, un valor ideal que está a nivel de las racionalizaciones conscientes, de los discursos explícitos, pero poco a poco, con el tiempo, también el valor de la democracia va penetrando en el pensamiento preconsciente y puede llegar a condicionar nuestra vida social cotidiana. Este no es un proceso fácil, tampoco es un proceso lineal, pero poco a poco, efectivamente, después digamos, a lo largo del siglo XX, que se ha venido insistiendo en el tema de la democracia, poco a poco la democracia va penetrando en el pensamiento preconsciente. Lo mismo la igualdad, por ejemplo, entre el hombre y la mujer, por supuesto que no es un valor que es un valor ideal, ¿verdad? Está lejos de gobernar a la mayoría de los salvadoreños y las salvadoreñas. Sin embargo, poco a poco también va penetrando en el pensamiento preconsciente y va condicionando el comportamiento social cotidiano de los individuos. En ese sentido, entre pensamiento consciente y pensamiento preconsciente hay una relación dialéctica. Sin embargo, el nivel profundo de la identidad, el sentido profundo de la identidad, está más a nivel de pensamiento preconsciente que a nivel de pensamiento consciente. Y eso obviamente es algo que debemos de descubrir a través de una acción interpretativa, ¿verdad? Esto es algo que debemos de descubrir a través de una acción interpretativa. Bien, dicho eso, entonces es importante combatir algunas concepciones falsas sobre la identidad. La primera concepción falsa es la idea de que la identidad está asociada a rasgos raciales. Definitivamente la identidad no está asociada a rasgos raciales. Los rasgos raciales, los rasgos biológicos, como el color de la piel, el tipo de pelo, tipo de ojos, etcétera, tipo de nariz, en realidad constituyen símbolos a partir de los cuales se distinguen los grupos humanos. Sin embargo, estos rasgos tampoco son unívocos, no son rasgos que se encuentran exactamente en todos los grupos. Por ejemplo, podemos asociar a los indígenas con el hecho de ser morenos, más morenos, con el hecho de tener el pelo paradito, cosas de ese tipo, rasgos también, los ojos un poco achinados. Sin embargo, esos mismos rasgos los podemos perfectamente encontrar entre los ladinos y los mestizos. Y sin embargo, tenemos una imagen ideal, ahí sí, a nivel de cultura ideal manifiesta, tenemos una imagen del indígena o una imagen del chino o una imagen del europeo, no obstante de que eso no corresponda totalmente con la realidad. En realidad, como ya se los he dicho, sí vemos a los grupos humanos en estos momentos prácticamente todos son mestizos, ¿verdad? Vuelvo a recordar mi colega en la Universidad de Calgary, Canadá, que trabajaba precisamente antropología física. Ella
es antropóloga física y estaba haciendo un estudio sobre tipos de sangre en la península de Yucatán, ¿verdad? Allí donde se llevó a cabo la llamada guerra de castas a mediados del siglo XIX. Se constituye pues el movimiento indígena, o más bien un levantamiento indígena liderado por determinados indígenas propios de las comunidades. Estos son descabezados y el movimiento pues prácticamente sofocado. Luego aparece una cruz, la cruz parlante, una cruz que habla y que unifica a las comunidades indígenas y, por cierto, llegan a rodear, a sitiar la ciudad de Mérida, por lo cual también a los ladinos de Mérida se les quita el interés de separarse de México. Ellos piden refuerzo al ejército mexicano. Los indígenas, que eran campesinos, llega la época de la cosecha y prácticamente abandonan el conflicto y se van a cosechar para que pues sus familias puedan tener alimento. Entonces, el gobierno mexicano simplemente decide no molestar a los indígenas. Hay que dejarlos tranquilos, y en realidad es una zona en donde el contacto con el hombre y la mujer blanco es muy poca, ¿verdad? Hay poco contacto con el hombre blanco. Estamos hablando de lo que ahora conocemos como Quintana Roo, Tabasco, Quintana Roo, ¿verdad? El contacto con el hombre blanco es muy poco. Sin embargo, a esta investigadora todos los tipos de sangre le aparecen mestizos. Todos los tipos de sangre le aparecen mestizos. Entonces, la conclusión es sencillamente de que la raza pura no existe. No hay razas puras, sino que todos estamos en realidad mezclados, desde el más blanquito hasta el más morenito. Desde el más blanquito hasta el más morenito, estamos mezclados. Entonces, los rasgos raciales no constituyen elementos que determinen la configuración de la identidad. Puede constituir símbolos de identidad, eso sí, símbolos de identidad. En el caso de Estados Unidos, los negros, por ejemplo, ¿verdad? Y allá se da el equívoco de que se habla de razas, ¿verdad? Se habla de razas, en realidad no son razas. Son grupos étnicos, como aquí lo hemos dicho. ¿Por qué son grupos étnicos? Porque su identidad se construye a través de procesos socioculturales y no a través de elementos biológicos, sino a través de procesos socioculturales. Por eso son grupos étnicos. También dentro de los negros hay muchos grupos, o sea, no son homogéneos, ¿verdad? Y tienen diversas identidades. El mayor equívoco se da con los latinos, con los hispanos, que también se le denomina raza, ¿verdad? Cuando en realidad entre los latinos habemos gente muy blanca y gente muy morena. Estamos muy lejos de constituir una raza. En realidad el latinoamericano es una mezcla, ¿verdad? Es una mezcla de blanco con indígena, con diferentes grupos indígenas además, negro, etcétera, ¿no? Orientales también, en el caso del Perú, por ejemplo, la migración china y la migración japonesa es muy importante. Tan importante de que en Perú les pueden dar como un plato nacional, un plato de origen chino, ¿verdad? Un plato de origen chino, ellos lo pueden considerar un plato nacional. ¿Por qué? Por la gran presencia de población china que hay, que ya han adoptado muchos elementos culturales de China.
Entonces, no podemos hablar de razas, no hay razas, ¿verdad? Hay grupos étnicos. Sí podemos hablar de racismo, pero ya lo hemos explicado, racismo porque ideológicamente, simbólicamente, las diferencias socioculturales aparecen como diferencias biológicas. Las diferencias socioculturales Carlos, aparecen como disculpe que lo diferencias interrumpa, biológicas. pero no Pero estoy ojo, escuchando ese es mucho, un solo como fenómeno que hay interferencia. No sé simbólico. si es mi Ese internet no es un fenómeno o, o tal vez usted. biológico en el estricto sentido de la palabra, sino que más bien es una construcción simbólica, ¿verdad? Se hacen aparecer las diferencias socioculturales como si fueran diferencias de carácter biológico. Por eso es de que sí podemos hablar de racismo, pero no podemos hablar de razas, porque no son razas, son grupos étnicos que establecen sistemas de dominación de unos hacia otros. Porque hay gente que no me está escuchando, porque ahí Gerson me está poniendo yo sí escucho. ¿Quién no? ¿Qué pasa? Y yo, bueno, es que creo que sí es mi internet porque A ver, otra vez, perdón. sí, ¿Qué pasó, creo que Flor? el internet pasé como dos o tres minutos en los que usted hablaba, pero se escuchaba como interferente, así como, o sea, como así, pero creo que es mi internet. ¿Y ahorita se me oye con interferencia? No, ahorita sí lo escucho bien, debe estar fallando, como le digo. Bueno, es algo que falló en un momentito determinado, ¿verdad? Bien, entonces decíamos eso de que sí se puede hablar de racismo en el sentido de que simbólicamente se hacen aparecer los fenómenos de carácter sociocultural, las diferencias, perdón, de carácter sociocultural como diferencias de carácter biológicas. Pero eso es un fenómeno simbólico, que quede muy claro, es un fenómeno simbólico. Por tanto, no son razas, no hay razas, ¿verdad? Sino que más bien lo que hay son grupos étnicos. Lo que hay son grupos étnicos. Desde el punto de vista biológico y también desde el punto de vista cultural, en realidad todos somos mestizos. Todos estamos mezclados, ¿verdad? Desde el punto de vista biológico y también desde el punto de vista cultural, ¿verdad? También los procesos de hibridación cultural son muy importantes. Pero desde el punto de vista biológico, todos estamos mezclados. Por tanto, no pertenecemos a razas, sí pertenecemos a grupos étnicos y a lo que Joseph Llovera va a denominar grupos etnonacionales. Grupos etnonacionales, es decir, grupos étnicos que reivindican su origen nacional, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, hablamos de grupos etnonacionales. Bien. ¿Claro hasta aquí? ¿Alguna pregunta o comentario? Bien. El otro equívoco es hablar de identidad como una especie de inventario de rasgos culturales. Muchas veces en los estudios sobre identidad, ustedes se van a dar cuenta, hay una especie de inventario de rasgos culturales. Se hace un listado de rasgos culturales. Y el problema con esto es que la identidad es dinámica, es cambiante. Y entonces muchas veces hacemos el estudio, hacemos el inventario de rasgos culturales. Normalmente los libros pasan 5 años para ser publicados y cuando publicamos el libro ya hay elementos culturales que ya no identifican al grupo, que ya no proporcionan identidad al grupo que estamos trabajando y pueden haber rasgos culturales nuevos, elementos culturales nuevos que no fueron considerados por nosotros. Entonces el inventario de rasgos culturales siempre es incompleto, siempre es incompleto.
El otro problema con trabajar con una especie de inventario o listado de rasgos culturales es que constituyen estudios sumamente superficiales. Constituyen estudios fuertemente superficiales. Es decir, simplemente se hace el listado de rasgos culturales, pero no se incursiona en los contenidos profundos de esos rasgos culturales. Es decir, el problema no es el elemento cultural, sino lo que el elemento cultural representa, qué es lo que el elemento cultural significa. Y para eso tenemos que hacer un estudio de carácter interpretativo sobre el elemento cultural que normalmente forma parte de un sistema cultural más amplio, ¿verdad? Normalmente forma parte de un sistema cultural más amplio. Si queremos, por ejemplo, podemos decir que el santo patrón es un símbolo de identidad, normalmente lo es, pero el santo patrón entonces forma parte de la fiesta patronal, que hay que estudiarla completa, la fiesta patronal, no solo el día clave, sino que toda la fiesta patronal, y la fiesta patronal además es parte de un sistema de fiestas religiosas y civiles que hay que estudiar. Entonces, en ese sentido, hay que ir a los contenidos profundos. Ir a los contenidos profundos implica contextualizar el elemento cultural en un sistema de símbolos más amplio y relacionar este sistema de símbolos más amplios con la estructura social del lugar donde se está desarrollando el evento cultural. Entonces, en ese sentido, el inventario de rasgos culturales es totalmente insuficiente. Insuficiente en cuanto que no representa todos los símbolos de identidad, pero insuficiente también por su superficialidad, por el hecho de simplemente decirnos qué elementos pueden proporcionar identidad, pero no nos dice nada sobre el contenido profundo de estos elementos. Y el otro aspecto es de que casi siempre estos inventarios de rasgos culturales tienen que ver con lo tradicional, ¿verdad? Este inventario de rasgos culturales tienen que ver con lo tradicional. Y aquí quizás han habido dos posiciones extremas: la posición folclorista, que observa la identidad a partir de elementos de carácter tradicional, como cuentos y leyendas tradicionales o incluso fiestas religiosas, etcétera, que efectivamente sí son parte de la identidad, pero no son lo único que proporciona identidad. Normalmente se hace descansar la identidad en estos elementos. Y por otra parte está esta tendencia modernizante, la idea de que la modernidad barre con lo tradicional, ni una ni otra. Como decía Néstor García Canclini, ¿verdad? La posmodernidad es el momento en que la modernidad choca con lo tradicional. El momento en que la modernidad choca con lo tradicional o estalla con lo tradicional. Es decir, porque ni lo tradicional es lo único que proporciona identidad, pero tampoco es cierto que la modernidad barre con lo tradicional. Normalmente lo que hay es un entrelazamiento entre lo tradicional y lo moderno. Un entrelazamiento entre lo tradicional y lo moderno, en donde los símbolos tradicionales de la identidad hacen el enlace del grupo con su pasado, sea este un enlace empírico o un enlace simbólico, pero hacen el enlace con el pasado, mientras que los símbolos modernos ubican al grupo en la sociedad contemporánea. Entonces, esta dialéctica de lo tradicional y lo moderno está presente en el sistema cultural que proporciona identidad. En la fiesta patronal, por ejemplo,
del año 2000, que yo estuve allá en Santo Domingo de Guzmán. En Santo Domingo de Guzmán efectivamente se hacía la misa tradicional, la procesión también en honor a Santo Domingo, que va al frente los moros y cristianos, ¿verdad? La danza de moros y cristianos. Luego va un conjunto de cuerdas y detrás la orquesta de la Policía Nacional Civil. Entonces va la procesión, sale de la iglesia, llega a la casa del mayordomo, ¿verdad? La casa del mayordomo, allí descansa la procesión. Muchos se van a la feria, que está a 5 minutos o a menos de la casa del mayordomo, y ahí pues está la música pop a todo volumen, ¿verdad? Música pop a todo volumen. Hay diversos tipos de rueda, también están las maquinitas, hay juego de maquinitas, y en la noche se hace el baile tradicional, que en realidad se hace con música pop. En el caso del año 2000, que estuvimos allá en Santo Domingo, bueno, ese baile se hizo con la YouTube Discotheque. Y bueno, ahí el volumen es muy fuerte, ¿verdad? Al grado de que le golpea a uno el volumen. Y bueno, y también mi esposa Astrid, pues ahí estaba en el baile con la YouTube Discoteca. Entonces, y ya el día siguiente se hace la misa solemne, la misa ya en honor a Santo Domingo, propiamente, ¿verdad? Entonces hay un entrelazamiento, una interrelación dialéctica de símbolos tradicionales con símbolos modernos. En este sentido, efectivamente, esta relación dialéctica es la que está construyendo la identidad, ¿verdad? A nivel cultural, es lo que a nivel cultural está construyendo la identidad. Y también hay que alejarnos de aquellas posiciones que de repente salen de que lo tradicional se está perdiendo. Bueno, yo desde que estoy pequeño me están diciendo que lo tradicional se está perdiendo y nunca se termina de perder. Me parece que no, me parece que la cultura tradicional efectivamente juega un papel en el sentido que enlaza al grupo con su pasado. Pero por supuesto que siempre lo moderno está presente y se está interrelacionando dialécticamente con lo tradicional. Esto mismo que les he descrito a nivel simbólico lo pueden tener ustedes a nivel económico. También hay una interrelación entre, por ejemplo, la producción de la milpa, que es una práctica económica que viene desde la época prehispánica, la producción de la milpa, con otro tipo de prácticas económicas que puede ser, por ejemplo, la migración transnacional, o puede ser, en el caso de Joya de Serén, más bien la inserción en las maquilas o en el comercio informal. Entonces, también hay siempre esta interrelación de lo tradicional y lo moderno, y lo mismo lo podemos ver en las prácticas políticas. Entonces, ¿de qué conclusión sacamos de todo esto? Que en realidad la cultura como tal es insuficiente para explicar el fenómeno de la identidad sociocultural. La identidad sociocultural va más allá del fenómeno estrictamente cultural, incluso pensado como interrelación de lo tradicional con lo moderno, ¿verdad? Frente a estas dos posiciones se da la tercera posición, la idea de que la identidad cultural se asocia a la posición social. Nuevamente, el problema que tiene es de insuficiencia. Es decir, es cierto que la posición social es fundamental en la construcción de la identidad. Lo vemos, por ejemplo, en el caso de los grupos indígenas en El Salvador,
y en toda América Latina, el indígena normalmente es el que ocupa los peldaños más bajos de la estructura socioeconómica de los municipios en donde se encuentra, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, efectivamente, la posición social está jugando un papel importante. Lo mismo en el caso de la migración transnacional. Quienes son los salvadoreños americanos, por ejemplo. Los salvadoreños americanos son los que ocupan los peldaños más bajos de la estructura socioeconómica en los Estados Unidos, o en Canadá también el fenómeno es similar. Los salvadoreños de estrato medio, medio alto, alto, que migran hacia los Estados Unidos y que se insertan en las estructuras de poder, se alejan del grupo salvadoreño americano o salvadoreño canadiense, el salvadoreño norteamericano, que está construyendo esta identidad de carácter transnacional. Entonces, la posición social efectivamente es fundamental en la construcción de la identidad. Sin embargo, no es suficiente, porque si bien los indígenas son mayoritariamente campesinos o han sido mayoritariamente campesinos, no todos los campesinos han sido indígenas, ¿verdad? No todos los campesinos han sido indígenas. Y lo mismo, el hecho de que los salvadoreños pobres en los Estados Unidos sean los que desarrollan la identidad salvadoreña estadounidense, no todos los pobres de Estados Unidos son salvadoreños, ¿verdad? Entonces la posición social también es insuficiente para explicar el fenómeno de la identidad. Un ejemplo en este sentido lo tienen en Alejandro Dagoberto Marroquín. Él sí asoció prácticamente todos los campesinos con los indígenas, ¿verdad? Sin embargo, eso no se sostiene precisamente porque no todos los campesinos, ni siquiera en la época de Dagoberto Marroquín, eran indígenas. Estamos hablando de época de Dagoberto Marroquín, 1954, más o menos. Bien, entonces, si todos estos elementos no constituyen la identidad, entonces, ¿qué es la identidad? Buena pregunta. Bien, la identidad sociocultural se asocia a relaciones sociales de oposición y conflicto entre nosotros y los otros, en donde los otros son los extraños, los diferentes a nosotros. Es decir, el elemento clave de la identidad es el hecho de constituir una relación social de oposición y conflicto entre el nosotros y los otros. Y relaciones sociales incluyen procesos económicos, políticos y simbólicos. En ese sentido, la identidad es producto de la interacción social cotidiana. Ojo con esto. No es el otro lejano, es el otro cercano. ¿Verdad? Es el otro cercano. No definimos la identidad frente a los chinos o frente a los japoneses, que al final para nosotros son lejanos. Las definimos frente al resto de centroamericanos, frente al mexicano y frente al angloamericano, con los cuales estamos interactuando día a día. Bien, por eso es que se dice producto de la interacción social cotidiana, es decir, del día a día. Bien, y entonces construyo este esquema para entender la identidad sociocultural, que tiene como base las relaciones de oposición y conflicto entre nosotros y los otros, y a partir de esas relaciones sociales de oposición y conflicto se construye la cultura y se construyen las relaciones sociales intragrupales, ¿verdad? Son las relaciones de oposición y conflicto a partir del cual se construye la cultura,
y se construyen las relaciones sociales intergrupales, es decir, al interior del grupo. Fíjense que en esta concepción, y en esto retomo a Fredrik Barth, la cultura es un producto, un resultado de las relaciones sociales y no al revés. Eso es lo importante. La cultura es un resultado de las relaciones sociales. Es más, el caso de los grupos indígenas en El Salvador, ustedes saben que más o menos por mediados del siglo XX, los grupos indígenas se dejaron de denominar indígenas. ¿Por qué? Por el hecho de que les habían dado la espalda tanto el Estado Nacional como la sociedad nacional. Entonces los grupos indígenas, por ahí por mediados del siglo XX, se dejaron de denominar indígenas. Sin embargo, la oposición entre un grupo A frente a un grupo B continúa desarrollándose, ¿verdad? Las relaciones de oposición y conflicto continúan desarrollándose entre un grupo determinado y otro de calidad diferente. Entonces, esta relación de oposición y conflicto se mantiene, y a finales del siglo XX, que se constituye el movimiento indígena continental en todo el continente, entonces los indígenas vuelven a denominarse indígenas. Y entonces dicen algunos, aparecieron los indígenas. No, es que no aparecieron, porque nunca desaparecieron. Sencillamente dejaron de denominarse indígena. Pero eso no quiere decir de que el grupo como grupo haya desaparecido. El grupo ahí estaba. Lo que pasa es de que dejó de utilizar el marbete. Dejó de utilizar el marbete. Entonces, en ese sentido, la cultura en realidad es un producto de las relaciones sociales y no al revés. Lo que importa son las relaciones sociales. En la medida que las relaciones sociales se mantengan o se sigan desarrollando, sería la palabra correcta, porque en la sociedad y en la cultura nada se mantiene, ¿verdad? No es estática, es dinámica, se siguen desarrollando. En la medida que las relaciones de oposición y conflicto se sigan desarrollando, pues la identidad se sigue construyendo, ¿verdad? No quizás con los mismos símbolos culturales que antes, pero se siguen construyendo. La cultura es un resultado, ¿verdad? Es un producto de las relaciones sociales. Y por otra parte tenemos que tomar en cuenta también las relaciones sociales intragrupales, es decir, las que se dan al interior del grupo, que pueden ser relaciones de carácter verticales como relaciones de carácter horizontales. Bien. La cultura podemos verla a dos niveles, la cultura manifiesta y la cultura profunda. Ya hemos hablado un poco de esto. La cultura manifiesta es aquella que se desarrolla a través del discurso y las prácticas explícitas. A través del discurso y las prácticas explícitas. Se llama manifiesta porque es lo que nosotros podemos captar a través de nuestros sentidos, ¿verdad? A través del oído, a través de la vista, a través del tacto también. Esa es la cultura manifiesta. Pero más allá de la cultura manifiesta están los valores y normas sociales que son transmitidos y representados a través de la cultura manifiesta. Es decir, la cultura manifiesta viene siendo el significante y la cultura profunda el significado, ¿verdad? En ese sentido, lo importante en una investigación es ir hacia la cultura profunda, ir hacia los valores y normas sociales consuetudinarios, la estructura y sistema de valores y normas sociales consuetudinarios que están orientando la vida diaria de los individuos.
Eso es lo que consideramos como la estructura profunda. La estructura manifiesta también desarrolla determinados contenidos, hay que decirlo, porque el discurso y las prácticas explícitas también desarrollan determinados contenidos. Normalmente a través de la cultura manifiesta se desarrollan los símbolos ideales, ¿verdad? Los valores y normas ideales, como el valor, bueno, por supuesto, creo que en estos momentos ningún político diría que es autoritario, todos los políticos dicen que son democráticos, y todos nosotros diríamos que somos democráticos. Nadie tomaría la bandera del autoritarismo. Todos nos decimos feministas, no obstante de que quizás oprimamos a nuestras mujeres, pero todos nos decimos feministas. Todos hablamos de la igualdad y de la equidad, no obstante que quizás no seamos tan equitativos. Y sin embargo, y estos discursos pues se están desarrollando a través de ¿qué? A través de la cultura manifiesta. A través de la cultura manifiesta. También a través de la cultura manifiesta, los estados desarrollan un simbolismo de democracia étnica, ¿verdad? Los estados desarrollan un simbolismo de democracia étnica. Pero lo importante es ir a la cultura profunda, porque son los valores y las normas sociales que se están creando y recreando. Esta es una expresión de Mary Douglas, creando y recreando a través precisamente de los discursos y las prácticas culturales. ¿Cuáles son esos valores y esas normas sociales consuetudinarias profundas que están a nivel de la cultura profunda? Bueno, eso tiene que descubrirlo el investigador a través de una acción interpretativa. En función de esto, de la estructura y del sistema cultural, entonces se da esta oposición de lo propio y lo ajeno. Hay algo que el grupo considera como propio y algo que el grupo considera como ajeno. Eso puede ser dinámico. Cuando yo estaba, bueno, ya no estaba tan pequeño, y cuando yo tenía 19 años que me incorporé al movimiento revolucionario, el rock lo veíamos como una música del imperialismo, ¿verdad? Lo veíamos como una música del imperialismo. Ahora, sin embargo, el rock es un símbolo de identidad de los jóvenes, incluso de los jóvenes revolucionarios, y se ha desarrollado mucho pues el rock en español, que constituye un símbolo de identidad. En la época nuestra el rock no era un símbolo de identidad, más bien era el símbolo del imperialismo. Entonces, los símbolos pues van por supuesto cambiando, son dinámicos, y con ello va cambiando también lo que se concibe como lo propio y lo ajeno. Pero si bien es cierto de que lo propio y lo ajeno son dinámicos, siempre hay algo que el grupo denomina como propio y algo que el grupo denomina como ajeno. En ese sentido, no estoy de acuerdo con García Canclini cuando le hace la crítica a Bonfil Batalla, porque estos conceptos de lo propio y lo ajeno vienen de Bonfil Batalla, de Guillermo Bonfil Batalla, y García Canclini dice, lo propio y lo ajeno se desdibuja. No, bueno, si esencializamos los conceptos de lo propio y lo ajeno, es decir, si vemos lo propio y lo ajeno anclados en elementos culturales fijos, entonces sí, se desdibuja. Pero si concebimos lo propio y lo ajeno como categorías dinámicas, que están cambiando constantemente, entonces no se desdibujan. En realidad siempre hay algo que el grupo considera como propio y algo que el grupo considera como ajeno. Eso, por supuesto, insisto,
es dinámico y va cambiando con las diferentes épocas de la historia. Bien. Los valores y las normas sociales, bueno, dos niveles. Uno con respecto a la relación que mantienen con otros grupos sociales de la misma naturaleza. En el caso, por ejemplo, de los salvadoreños en los Estados Unidos, depende. En Los Ángeles la oposición más fuerte es con los mexicanos americanos, ¿verdad? Con los mexicanos americanos y con los angloamericanos. En el caso de Calgary, en Canadá, la oposición es con los chilenos canadienses y con los anglo-canadienses, ¿verdad? Entonces, con ellos hay determinadas normas que regulan el comportamiento del grupo. Esas normas pueden ser muy rígidas, como el caso de los judíos y los árabes, que incluso llegan hasta prohibir el matrimonio, o pueden ser menos rígidas, como el caso de los salvadoreños, que más bien desarrollan determinados discursos que favorecen la relación entre ellos, o al menos entre el grupo latino o hispano, como le denominan y se le denomina en los Estados Unidos. Por ejemplo, en Calgary, los salvadoreños decían de que ellos no se metían con las anglo, porque las mujeres anglo son demasiado libres. Las mujeres anglo son demasiado libres. E imagínate, decía, un día de tantos te va a llegar a las 3 de la mañana bien borracha. Entonces, total, que ellos guardaban distancia con respecto a la mujer anglo, porque la mujer anglo era demasiado libre. Esa es una forma ahí están expresando normas, valores y normas sociales que marcan la distancia entre nosotros y los otros, ¿verdad? Que marca la distancia entre nosotros y los otros, en este caso entre el salvadoreño y el angloamericano. Bien, y de ahí pueden haber otros normas. Entonces hay determinados valores y normas que tienen relación con respecto a los otros grupos, pero también hay valores y normas al interior del grupo que regulan el comportamiento al interior del grupo, y estos valores y normas también deben de ser descubiertas cuando trabajamos un grupo determinado. Por ejemplo, en el caso de los salvadoreños en Calgary, vuelvo a hacer referencia, los salvadoreños en Calgary se conciben como colectivistas, ¿verdad? Se conciben como colectivistas, como un grupo no individualista, y más bien conciben al anglo-canadiense como individualista. Por tanto, para los salvadoreños americanos, el salvadoreños calgarianos, importante el sentido de control social. El colectivismo implica el control social, ¿verdad? Mientras que el individualismo obviamente implica la libertad individual. Entonces, estos son valores y normas que están desarrollando los grupos como producto de la interacción que tienen entre ellos. Bien. Dado que la identidad es producto de la interacción social, ya lo hemos dicho, lo hemos estado insistiendo, la cultura tiende a homogeneizarse con aquellos grupos con los que mantiene una interacción social cotidiana, pero siempre se mantienen ciertos símbolos que marcan la diferencia de un grupo con respecto a otro. Por eso es de que hay dos fenómenos distintos. Uno es el fenómeno de la identidad, otro es el fenómeno de la aculturación, o el fenómeno de la aculturación. La aculturación entendida como cambio cultural, como producto del contacto entre dos grupos que mantienen cultura diferente. Entonces, la aculturación puede correr, pero eso no quiere decir que la identidad se pierda
la identidad en realidad no se pierde hasta que el grupo desaparece. Sí, obviamente involucra determinada transformación del sentido de identidad, ¿verdad? Pero en ningún momento implica una pérdida de identidad. En ningún momento implica una pérdida de identidad, sino que más bien una transformación de esta. Entonces, cuando hay una interacción muy intensa, muy cercana entre dos grupos, es lógico de que haya una homogenización cultural. Sin embargo, siempre hay determinados elementos culturales, determinados símbolos que están marcando la identidad y la diferencia entre un grupo y otro. Algunos símbolos de identidad, ya hemos dicho, no es una lista completa, ya hemos hablado en contra de hacer un inventario, un listado, pero sí se pueden mencionar algunos símbolos que están presentes casi siempre. El nombre propio siempre es importante, el nombre propio, ¿verdad? Cómo se autodenomina y cómo es denominado el grupo es importante. Ese es un elemento que hay que tomarlo en cuenta. El santo patrón también es importante. Ahora el santo patrón incluso ha hecho el recorrido del migrante, ha seguido la ruta del migrante hasta llegar a Los Ángeles y a Nueva York, y el 6 de agosto el santo patrón se pasea por las calles de Los Ángeles y de Nueva York, de Washington y de Nueva York. Entonces, el santo patrón es un símbolo de identidad importante, ¿verdad? Ahora, por supuesto, con el desarrollo de las iglesias evangélicas y pentecostales, esto ha cuestionado los símbolos católicos de la identidad, por lo cual estos grupos se vuelven como más oficialistas en los símbolos, pero siempre los símbolos católicos son importantes, soportados tanto por los católicos como también por los no creyentes, por lo que no se adscriben a ninguna denominación. Los rituales de aniversario de las comunidades y los grupos sociales también son importantes, ¿verdad? Sobre todo ahora, después del conflicto político-militar, o incluso en el marco del conflicto político-militar, muchas comunidades que fueron despobladas luego han sido repobladas y están celebrando sus rituales de aniversario. Incluso Joya de Serén, que es un proyecto de 1954, porque Joya de Serén es quizá uno de los primeros proyectos de reforma agraria de este país, allá por el tiempo del coronel Osorio, se funda Joya de Serén como parte de un proyecto de reforma agraria, una reforma agraria bastante insuficiente, por cierto, pero bueno, se creó la comunidad de Joya de Serén, se crea una finca de beneficio proporcional, incluso con tierra de carácter colectiva, ¿verdad? Comunitaria, tanto Joya de Serén como Sitio del Niño como San Andrés, ¿verdad? Formaron parte de este proyecto. Los semicampesinos de Joya de Serén siempre recuerdan pues el origen de su comunidad y también celebran el aniversario de la comunidad. Entonces es importante pues esto como elemento identitario. Los campeonatos de fútbol y actividades deportivas también es importante. Si ustedes se leen mi libro de Salvadoreños en Calgary, van a ver cómo en el recorrido que hacen los migrantes cuando llegan a México crean sus propios equipos de fútbol y se incorporan a los campeonatos de fútbol, lo cual los unifica. Luego hacen lo mismo en Los Ángeles y en Calgary también se hace el campeonato de fútbol latinoamericano, ¿verdad? Entonces los campeonatos de fútbol que
¿Qué es el fútbol? En realidad, una representación simbólica de las relaciones de oposición y conflicto entre dos grupos, ¿verdad? Entre los salvadoreños y los chilenos americanos, por ejemplo, o los centroamericanos, porque ya se juntaban los centroamericanos, frente a los chilenos americanos, o frente a los mexicanos, chilenos canadienses, perdón, o frente a los mexicanos americanos, ¿verdad? Siempre el fútbol, o por ejemplo, al interior de El Salvador, el FAS, la Alianza y el Águila, que representan el occidente, el centro y el oriente del país, y efectivamente están desarrollando en ese sentido identidades de carácter regionales. O en el caso ya de los campeonatos mundiales de fútbol, en donde compiten los diferentes países entre sí. Entonces el fútbol, como las demás actividades deportivas, en realidad son representaciones simbólicas de las relaciones de oposición y conflicto entre nosotros y los otros. Rituales y danzas características del lugar y los grupos sociales también es importante. Ya hablamos en el caso de Santo Domingo de Guzmán, la danza de moros y cristianos, que en realidad es una danza de la conquista, más que moros y cristianos. De repente los indígenas en Santo Domingo ni saben quiénes son los moros. En realidad los moros representan a los indígenas y los cristianos a los blancos, como ellos les denominan, o sea, los no indígenas, ¿verdad? Y tiene que ver precisamente con esta oposición entre el blanco versus el indígena. Y en general los rituales pues son importantes en la construcción de la identidad. El ritual en realidad es un lenguaje que habla a través del discurso verbal, pero también a través de la actuación y de los símbolos icónicos, y proporciona identidad. La identidad paisajista también es importante. El paisaje, el volcán de San Salvador, es un símbolo de identidad nacional, o determinado tipo de calle. Los centros de la ciudad también normalmente constituyen símbolos de identidad. Entonces el paisaje también es importante. Por ejemplo, yo me di cuenta entre los salvadoreños calgarianos, ellos compraban las toallas y la sal. Y las toallas y la sal, muchos de ellas tenían paisajes, y eso las enmarcaban como que si fueran cuadros y los tenían en sus casas. Es una manera pues de resaltar el paisaje como símbolo de identidad, ¿verdad? Esto es El Salvador. La geografía, el hecho de formar parte de un territorio común, también proporciona identidad, es importante como símbolo de identidad. La memoria colectiva histórica, la forma como los sujetos sociales interpretan su propio ser histórico, eso es también un elemento importante. Ya se ha mencionado la memoria colectiva, la manera como los sujetos sociales interpretan su historia, y la memoria histórica es aquel tipo de memoria colectiva que incorpora conceptos y planteamientos de la historia científica y de las ciencias sociales. Entonces, la memoria histórica también es un discurso que proporciona identidad. El lenguaje, la manera como los sujetos sociales hablan, siempre es importante. En Guarjila me lo decían, ¿verdad? Porque en un momento dado, como ellos con el conflicto político-militar se fueron a Mesa Grande, a los campos de refugiados de Mesa Grande, los de Oriente se fueron a Colomoncagua, hubo varios campos de refugiados. Entonces se fueron a Honduras, e incluso se les ofreció nacionalidad, y muchos de ellos no quisieron, precisamente porque querían retornar a su tierra. Y hubo quien me dijo, no, mire, es que si los hondureños no saben hablar, hablan mal, ¿cómo nosotros vamos a asumir la
nacionalidad hondureña si ellos hablan mal. Entonces, la manera de hablar, aunque sean palabras, frases, etcétera, es importante en la construcción de la identidad. Y los símbolos patrios que dejaron de ser símbolos de Estado, ¿verdad? Los símbolos patrios no son simples símbolos de Estado, como algunos autores lo han querido interpretar, sino que son verdaderos símbolos nacionales, es decir, es la gente la que porta esos símbolos. La bandera, por ejemplo, la bandera nacional, cuando hay partidos de fútbol, la gente lleva la bandera nacional y nadie la está obligando, sino que ellos la llevan precisamente porque es una forma de resaltar la identidad. Bien. De ahí tenemos otros elementos importantes en la construcción de la identidad, la estructura social, ya le hemos dicho, la identidad tiene que ver con la interacción social cotidiana, es decir, ante todo la identidad está fundamentada en la interacción social cotidiana, ¿verdad? Y eso es un elemento de estructura social. La economía, el hecho de pertenecer a un sistema económico determinado o a una determinada clase social, eso también impacta en la construcción de la identidad. Ya lo he dicho, los salvadoreños americanos son los salvadoreños que ocupan los peldaños más bajos en la estructura socioeconómica de diversas ciudades de los Estados Unidos. Los salvadoreños que ascienden en la estructura social, en la estructura socioeconómica, se van alejando del grupo. Luego la dinámica política, el hecho de pertenecer a una unidad política o formar parte de una organización específica del poder es fundamental. El solo hecho de que votemos por un mandatario, pues eso ya nos proporciona identidad. Y por supuesto las relaciones de solidaridad y ayuda mutua. Siempre la identidad supone cierto grado de solidaridad y ayuda mutua. En ese sentido, también las relaciones de solidaridad y ayuda mutua proporcionan identidad. Siempre los miembros de un grupo se espera que establezcan algún tipo de solidaridad entre sí. Uno espera cierto grado de ayuda de otros miembros del grupo, ¿verdad? Por supuesto que también hay conflictos al interior del grupo, hay relaciones de poder, pero también hay relaciones de solidaridad y ayuda mutua. Bien, es fundamental el estudio de las fronteras sociales entre los grupos que mantienen identidad sociocultural diferente. Ya lo hemos visto con Fredrik Barth. Con Fredrik Barth él establece este elemento, ¿verdad? Las fronteras o las relaciones que establecen los grupos entre sí. Las fronteras, por supuesto, siempre son fronteras sociales, ¿verdad? Los límites de los grupos los establece el propio ser humano, pero son fundamentales, ¿verdad? Las situaciones de frontera siempre son situaciones de gran importancia. Entre los grupos indígenas de Santo Domingo de Guzmán, entre los náhuatl de Santo Domingo de Guzmán, tenemos la mayoría de los indígenas náhuatl de Santo Domingo de Guzmán viven en los cantones, en el Sope y en otros cantones. Bueno, prácticamente en todos los cantones de Santo Domingo de Guzmán son indígenas. Pero también tenemos un grupo de indígenas urbanos que habitan principalmente en el barrio El Calvario. Este grupo prácticamente constituye una situación de frontera, un grupo de carácter liminoide, digamos, ¿verdad? Liminoide porque está entre lo uno y lo otro, son grupos de carácter liminoides, que están entre los ladinos, que son urbanos y tienen el poder económico, y los indígenas que son principalmente rurales y son campesinos.
Entonces, entre ellos dos están los indígenas urbanos, y estos indígenas urbanos son precisamente los que manejan las fundaciones, las ADESCO, las Asociaciones de Desarrollo Comunitario Indígena en Santo Domingo de Guzmán. En ese sentido, estos indígenas de frontera son los que lideran la representación del grupo, los que lideran la construcción de la identidad del grupo indígena de Santo Domingo de Guzmán. Y así podemos ver, por ejemplo, en el caso de los salvadoreños que migran hacia los Estados Unidos, también hay salvadoreños de frontera, ¿verdad? Sobre todo hombres anglos que tienen relaciones con mujeres latinas, y de ahí salen pues sujetos que están entre lo uno y lo otro, entre los anglos y los latinos, o también hombres o mujeres latinas que tienen relaciones con negros y negras, y en ese sentido también constituyen sujetos de frontera. Es decir, estos individuos de frontera son importantes porque producen transformaciones socioculturales de trascendencia. Incluso en el caso de la migración transnacional, se ha interpretado la migración transnacional como sujetos que se asientan, digamos, en diversas ciudades de Estados Unidos y Canadá, y que se constituyen en grupos de carácter liminoide, es decir, grupos que están entre lo uno y lo otro, entre la cultura angloamericana, y la cultura salvadoreña, ¿verdad? Que están entre lo uno y lo otro, y en ese sentido constituyen grupos también de frontera entre los dos grupos de carácter etnonacional, entre los angloamericanos o los canadienses americanos, o los anglo-canadienses, perdón, entre los angloamericanos y los anglo-canadienses y los salvadoreños. Bien. Carácter histórico de la identidad sociocultural. Bueno, todos estos, los tres elementos que hemos hablado como elementos centrales de la identidad, las relaciones de oposición y conflicto, la cultura y las relaciones al interior del grupo, todos estos son elementos que son cambiantes, que se están transformando constantemente, que hay que verlos como elementos dinámicos y por tanto tienen un carácter histórico. Es decir, la identidad no es algo estático, es algo que se está construyendo día a día, y en ese sentido tiene un carácter histórico, ¿verdad? El sentido de la identidad va cambiando y la estructura misma de la identidad va cambiando a medida que se va transformando la sociedad como un todo. La identidad se aprende a través de la socialización de los individuos, lo que hemos denominado en antropología la enculturación, que incluye las prácticas rituales. Desde niño, desde muy chico, se va aprendiendo la identidad. Se va aprendiendo la identidad étnica, si uno pertenece a un grupo étnico, se va aprendiendo la identidad nacional, se va aprendiendo la identidad local, la identidad de municipio, de caserío, de cantón, de municipio. Se va aprendiendo la identidad regional, si uno es de occidente, del centro, del oriente. Se va aprendiendo la identidad de género, ¿verdad? También es algo que se va construyendo. Se va aprendiendo la identidad de grupo de edad. Hay cosas que corresponden a determinada edad y no corresponden a otro. Se va aprendiendo la identidad política, se va aprendiendo la identidad religiosa. Todos ellos se van aprendiendo a lo largo de la vida, y en eso las prácticas rituales son fundamentales.
La identidad es esencialmente un fenómeno sociopolítico, nos dice Abner Cohen, está integrada a la dinámica del poder de la sociedad y representa posiciones sociales. Siempre la identidad tiene que ver con posiciones de poder dentro de la sociedad. Todos los tipos de identidad. En toda sociedad existe un conjunto de identidades socioculturales. Algunas se complementan, pero otras compiten entre sí. Y eso es importante verlo en cada uno de los grupos, no solo en los grupos nacionales, también en los municipales o en identidades de género, por ejemplo. La identidad nacional se ha venido construyendo a lo largo de un proceso lleno de contradicciones y luchas sociales, no es algo pues que dado, es decir, en un primer momento fue la identidad de quizás principalmente del grupo criollo. Posteriormente esa identidad se va extendiendo prácticamente a todos los salvadoreños. La fecha crítica a finales del siglo XIX se identifica como la construcción de la identidad nacional salvadoreña. 1932, triunfo de la sociedad ladina y mestiza sobre las poblaciones indígenas, y además el hecho de que se consolida la cultura política del anticomunismo. 1932 es una fecha importante porque se desarrolla el levantamiento indígena en contra de los ladinos principalmente. En realidad yo no hablaría de un movimiento porque no es un movimiento unificado, sino que más bien es prácticamente un levantamiento en cadena. Se levantan los indígenas de Tacuba, de Nahuizalco, de Izalco, de Colón, ¿verdad? Es más como un levantamiento en cadena. Un ejemplo importante es el caso de Santo Domingo de Guzmán, que en Santo Domingo de Guzmán no pasa nada, siendo un municipio que es vecino de Izalco y de Nahuizalco. ¿Por qué no pasa nada? Bueno, en primer lugar, porque los indígenas no se sienten amenazados por la expansión del café, que la expansión del café pues constituía un elemento a través del cual los ladinos le arrebataban la tierra a los indígenas, ¿verdad? Entonces no están amenazados por la expansión del café, pero además tampoco hay ladinos. En Santo Domingo de Guzmán en 1932, o si había uno que otro, pero realmente no había, el grupo ladino no estaba constituido en Santo Domingo de Guzmán. Entonces, en Santo Domingo de Guzmán no pasa nada. Sin embargo, sí pasa en Izalco, en Nahuizalco, en Tacuba, en Colón. Les repito, más como un levantamiento en cadena que como un movimiento unificado, ¿verdad? Que como un movimiento de carácter unificado. A diferencia del movimiento que se origina en 1970, en donde ahí sí realmente podemos hablar de un movimiento unificado. Bien, y un elemento importante es la cultura política del anticomunismo, que es una cultura política que penetra en el pueblo. Por ejemplo, en Joya de Serén, cuando se da este proyecto en 1954, que se le entregan tierras y casas con solares, con terrenos amplios a la gente, ¿verdad? A los campesinos. Resulta que costó un poco para que los campesinos aceptaran, porque decían de que era comunismo y que ellos no querían ser esclavos. Entonces, la cultura política del anticomunismo también está como muy presente. Y esto se rompe, digamos, en la década, bueno, de los 70, 80 y todo el movimiento que se origina a partir de 1970, en donde se da el replanteamiento de la identidad salvadoreña. Ahí se da el replanteamiento de la identidad salvadoreña,
que por supuesto no hay un replanteamiento que genera diversos significados de la identidad nacional salvadoreña. Tenemos que aprender a ver la identidad como un fenómeno que juega con esta dialéctica de unidad en la diversidad y diversidad en la unidad. Es decir, hay una identidad nacional, pero al mismo tiempo hay diversas identidades que impactan en la propia identidad nacional. Las orientaciones políticas que se generan a partir de 1970, pues generan diversos sentidos, diversos significados sobre la identidad nacional salvadoreña. Y tres grupos de carácter etnonacionales. Hemos hablado pues de que la identidad es producto de relaciones sociales de oposición y conflicto. Pues entonces, ¿cuáles son las oposiciones y conflictos que se generan con la identidad nacional salvadoreña? ¿Cómo se construye la identidad nacional salvadoreña? Se construye a partir de estos tres grupos etnonacionales. Etno viene de étnico, nacionales de origen nacional, nacionales de nación. Entonces son grupos etnonacionales porque además van más allá que la propia nación. Y aquí hay tres grupos importantes. El grupo angloamericano o blancoamericano, con el cual los salvadoreños interactúan, sobre todo cuando migran hacia los Estados Unidos, pero en general están interactuando constantemente. El grupo angloamericano, el grupo mexicano y el resto de los países centroamericanos. En el caso del grupo angloamericano, lo que tenemos es una relación de dominio-subordinación, en la cual el salvadoreño ocupa la posición del subordinado, ¿verdad? Nos concebimos como inferiores al angloamericano prácticamente en todos los ámbitos, en el ámbito económico, en el ámbito cultural, en el ámbito político. Y por eso de que hablamos de una relación de dominio asumido en donde asumimos que el angloamericano es superior al salvadoreño. Luego tenemos la relación con el mexicano y aquí se complica más porque el salvadoreño no acepta la relación de inferioridad o de menor capacidad con respecto al mexicano. Y entonces se da una relación de hegemonía no asumida. Hegemonía porque obviamente México es un país más fuerte que el nuestro, pero no nos asumimos como inferiores al mexicano. Y eso genera una relación de carácter conflictiva. Un ejemplo que es importante mencionarlo es en un programa Primer Impacto, que por cierto es un programa mexicano, salió la noticia de que en la frontera de México con los Estados Unidos, estoy hablando por ahí por 1992, sí, 1992, 1993, en la frontera de México con los Estados Unidos capturaron a un grupo de salvadoreños y los metieron a un carro de basura, a uno de estos camiones de la basura, y los mandaron a la frontera de México con Guatemala, a la frontera de Guatemala. Y entonces una señora de Usulután indignada me dice, ya ve, me dice don Carlos, ya ve, eso somos para los mexicanos, basura, pura basura. Y entonces yo le digo, bueno, sí, de acuerdo, pero los gringos no nos tratan mejor. Ah, me dijo, pero es que ellos son los dueños del mundo, ellos son los señores del mundo, pero el mexicano que es pinche, tan pinche como nosotros, no nos va a tratar así. Entonces ahí uno ve esto que estoy relatando, es decir, con los Estados Unidos hay una relación de dominio asumida, que el angloamericano nos trate mal, eso es normal, pero con el mexicano hay una hegemonía no asumida y ahí sí no aceptamos el maltrato. Bien, y de ahí el resto de los países centroamericanos que hay un mayor grado de igualdad, pero relaciones de carácter competitivos.
cada uno de los países centroamericanos quiere ser el líder, ¿verdad?, en Centroamérica. Y también, hay que decirlo, también se ha desarrollado una identidad de carácter latinoamericana. Bueno, se ha desarrollado también relaciones de solidaridad y ayuda mutua entre los centroamericanos. Hay una identidad centroamericana que prácticamente se puede observar en todos los lugares donde hay migración de diversos países de Centroamérica. Los centroamericanos nos unimos, por ejemplo, frente al mexicano americano o frente al chileno americano, en el caso de Calgary, pero también siempre se desarrollan las comunidades latinoamericanas y por tanto también hay un sentido de la identidad latinoamericana, es decir, hay una latinoamericanidad, hay una centroamericanidad y también una latinoamericanidad que es importante tomar en cuenta. Bien, pero la identidad nacional, la identidad nacional no es el único tipo de identidad. Hay otros tipos de identidad, ya lo habíamos dicho. Las identidades regionales, que son difusas, no cuentan con un sistema de autoridad propio y muchas veces tampoco con un sistema simbólico propio. Podemos hablar de la región oriental, de Chalatenango, de Sonsonate, de la región occidental también, ¿verdad? Son identidades difusas, pero que sí son importantes, sí son de tomarlas en cuenta. Luego las identidades locales, estas tienen más fundamento porque tienen territorios definidos que sí cuentan con un sistema político propio y un sistema de identificación simbólica. Me estoy refiriendo a municipios, cantones y caseríos. Ahora, hay otras identidades de tipos locales como urbanas, como barrios, colonias, que también son difusas, ¿verdad? Pero las identidades de municipios, de cantones y caseríos sí son identidades bastante definidas. Bien, las identidades locales pueden generar identidades más amplias de tipo microrregional cuando existen características comunes que las unen o intereses comunes que promueven la alianza de diversas unidades territoriales. El caso, por ejemplo, del oriente de Chalatenango, que prácticamente hay una identidad, no obstante que ahora hay ya diversidad de partidos ganando las elecciones en los municipios. Sin embargo, tienen una historia común. Todas participaron del movimiento revolucionario que inició en los 70 y todos han enfrentado, digamos, al Estado Nacional y a la sociedad nacional con proyectos comunitarios y municipales alternativos a las de la sociedad nacional dominante. Entonces, en ese sentido, ahí hay una identidad microrregional importante. Lo mismo en el caso de el Bajo Lempa, también, allí más bien la amenaza del medio ambiente, el desborde del río Lempa, y la manera y el interés de generar un desarrollo económico sustentable, también eso proporciona identidad. Bien, las identidades étnicas, ya hemos hablado de las identidades indígenas, que en la segunda mitad del siglo XX experimentaron un proceso de negación o invisibilización. Sin embargo, ahora se han potenciado, hay que decirlo, a partir del 2009 prácticamente, se han potenciado las identidades indígenas y ahora hay ordenanzas municipales indígenas en varios municipios, ¿verdad?, que les otorgan derechos a las poblaciones indígenas. Los salvadoreños norteamericanos, tanto los salvadoreños americanos como los canadienses, que es una identidad de tipo transnacional, también es importante e impacta en el desarrollo
de la identidad y la cultura en El Salvador y también en los Estados Unidos. Las identidades de estratificación social muy importantes, quizás yo diría que una de las rupturas más fuertes de la identidad nacional es la identidad de estratificación social, porque divide a la nación en función de la posición social de los individuos. La fiesta patronal de San Salvador, por ejemplo, es característica en ese sentido, en donde una fiesta que debería ser una fiesta unificadora, no solo del municipio de San Salvador, sino que de todo El Salvador, porque el santo patrón deviene santo patrón de la nación. Sin embargo, los estratos bajos y medio bajos desarrollan sus actividades simbólicas en el centro de San Salvador, procesiones, misas, la feria, etcétera, ¿verdad? Mientras que los estratos medio, medio alto y alto, muchos de ellos se desplazan físicamente, algunos salen del país, otros se van a las playas y otros, ya no sé cómo va a ser este año, pero hasta hace poco habían ido a la Feria Consuma, que se hacía en la Feria Internacional. Ahora ya no hay Feria Internacional, es un hospital. No sé qué actividades desarrollarán en este año los estratos, digamos, más altos de la sociedad. Pero lo que sí es cierto es de que no hay una integración realmente nacional, y eso representa una ruptura, un quiebre en la identidad nacional. Bien, las identidades sociopolíticas que generan fuertes divisiones en la sociedad, es también importante tomar en cuenta estas identidades, y en tiempos de elecciones pues se manifiestan de manera más fuerte estas identidades, aunque en realidad se están manifestando a lo largo de la vida social cotidiana de la nación. Las identidades religiosas entre católicos y protestantes, el dato que tenemos es de los finales de los 80, estamos hablando de un 25.3% de evangélicos y pentecostales, posiblemente haya subido, no tenemos datos duros para decirlo. Tenemos la encuesta de la UCA del departamento de San Salvador, pero no abarca el territorio nacional. El dato más actualizado del territorio nacional de finales de los 80, estamos hablando del 25.3%. De cualquier manera, es la cuarta parte de la nación, puede ser un poco más, representa pues una proporción importante de la nación. Y este es un sector que cuestiona los símbolos católicos de la identidad. Las identidades de grupos de edad, entre jóvenes y adultos, también es una identidad importante tomarla en cuenta. Y las identidades de género, que muchas veces no se han tomado en cuenta y sin embargo son sumamente trascendentes. Todas estas identidades se atraviesan y se condicionan unas a otras, de tal manera que el estudio de un tipo de identidad exige tomar en cuenta los demás tipos de identidad sociocultural. Y al tomar en cuenta los demás tipos de identidad, tanto aquellas que se complementan como aquellas que compiten entre sí. Y 5 dimensiones para el estudio de las identidades y los sistemas culturales, ¿verdad? Para el estudio de la cultura. El nivel global, el nivel transnacional. Transnacional nos referimos a la migración transnacional, que fusiona elementos culturales de diversas culturas. El nivel global es un nivel de carácter planetario y genera determinadas instancias y comportamientos que son comunes en cualquier parte del mundo. Por ejemplo, el comportamiento que podemos tener en los cines, o el comportamiento que podemos tener, qué sé yo, en
en las misas, en las votaciones, en los centros comerciales. En realidad hay una serie de comportamientos que son comunes en cualquier parte del mundo. No obstante que también tienen su dimensión local, pero son comportamientos de carácter globalizados. Lo mismo en el caso, por otra parte, el segundo nivel, que es el nivel transnacional, que tiene que ver con la migración transnacional, principalmente hacia los Estados Unidos, luego Canadá y otros países del mundo. El nivel nacional, que tiene que ver con las fronteras nacionales, lo que sucede dentro de la nación, y es importante tomarlo en cuenta, el microrregional, el regional, el microrregional y el nivel local. Todos estos niveles se están interactuando dialécticamente entre ellos, unos están condicionando lo otro y es importante saberlo verlo de esa manera. Mi crítica a lo que se denomina la antropología, la globalización, es el hecho de que establece un condicionamiento del nivel global hacia todos los demás. Me parece que no. Que también lo local condiciona lo global. Es decir, hay una relación dialéctica de lo global hacia lo local como de lo local hacia lo global. Bien, entonces este es pues el tema de la identidad y no sé si alguno de ustedes tiene preguntas, comentarios o algo por el estilo. Si no, pues nos vemos el jueves, ¿verdad? Y ya discutimos cómo van con las lecturas de sus libros. Ok, gracias, cuídense. Pablo.